Así que voy a compartir esta frase para ir empezando. Todo esto, esta parte que está aquí, viene en un libro que se llama La ciencia de hacerse rico. Un libro escrito por allá en el 1904, 1910. Es un librote. Yo, lógico, nunca bajó en el sistema educativo. Fueron libros que fui leyendo adicionales. Y de este libro yo hacía, ¿cómo le nombran en las tardes para enseñarle a los muchachos? Tertulia o no, por ahí va. Así que la frase la puse para iniciar de lo que vamos a hablar. Te voy a hablar hoy de dos libros. La ciencia de hacerse rico. Y te voy a hablar de un libro que se llama Sentir es el secreto, de Naville. Así que esta frase dice, las cosas son hechas y que en su estado original penetra, impregna en los límites espacios del universo, en los interespacios del universo. Un pensamiento en esta sustancia produce la cosa que es imaginada por ese pensamiento. El hombre puede formar una imagen con su pensamiento y si impregna esa imagen, la sustancia sin forma conseguirá que la imagen que él piensa sea creada. Cuando yo leí esta frase, la leía y me la aprendo. La otra estoy leyendo, pero la sé de memoria. Yo quería entender qué era el interespacios del universo y quería entender más cómo el hombre podía con su pensamiento cambiar la materia y transformarla a lo que él quería. Este es un libro bien bueno, muy recomendado. Aprendes mucho, incluso de finanzas. Así que voy a explicar todo esto en la medida de que vaya avanzando. Ahora paso a explicarles y lo puse también directamente del libro para iniciar, para que ustedes vayan viendo o de dónde saqué esta información. O sea, no es, si yo les digo que el consciente es masculino y el subconsciente es femenino, piensan como si yo lo escuché o lo puse a mi modo, así que mejor lo puse directamente del libro, del Sentir es el secreto, para que ustedes vean lo que ahí viene, ¿no? El mundo y todo dentro de él es la conciencia del hombre condicionada y objetivada. La conciencia es la causa, así como la sustancia del mundo entero. Entonces es la conciencia a quien debemos dirigirnos si queremos descubrir el secreto de la creación. El conocimiento de la ley de la conciencia y el método de operar, esta ley te permitirá lograr todo lo que deseas en la vida, armando con el conocimiento de cómo funciona esta ley, puedes construir y mantener un mundo ideal. La conciencia es la única y sola realidad, no figurativamente, sino realmente. Para explicarlo más claro, esta realidad puede ser comparada con un flujo que se divide en dos partes, el consciente y el subconsciente. Para operar inteligentemente la ley de la conciencia es necesario entender la relación entre lo consciente y lo subconsciente. Lo consciente es personal y selectivo. Lo subconsciente es impersonal y no selectivo. Lo consciente es el reino del efecto. Lo subconsciente es el reino de la causa. Estos dos aspectos son la división masculina y femenina de la conciencia. El consciente es masculino y el subconsciente es femenino. El consciente genera ideas e imprime estas ideas en el subconsciente. El subconsciente recibe ideas y les da
y les da forma y expresión. Por esta ley, primero concibiendo una idea y luego imprimiendo la idea concebida en el subconsciente. Todas las cosas evolucionan de la conciencia y sin esta secuencia no hay nada hecho no hay nada hecho que sea hecho. El consciente imprime en el subconsciente mientras el subconsciente expresa todo lo que se le imprime. El subconsciente no origina ideas, pero acepta como verdad aquellas que la mente consciente siente como verdaderas y de una manera que solo el subconsciente conoce. Este objetiva las ideas aceptadas, por lo tanto, a través de su poder para imaginar y sentir, su libertad para elegir, la idea que abrigará el hombre tiene control sobre su creación. El control del subconsciente se logra a través del control de tus ideas y sentimientos. El mecanismo de creación está escondido en la misma profundidad del subconsciente, el aspecto femenino o la matriz de la creación. El subconsciente trasciende la razón y es independiente de la inducción. Contempla un sentimiento como un hecho existiendo dentro de sí mismo y al asumir este proceso procede para darle expresión. El proceso creativo comienza con una idea y su ciclo corre su curso como sentimiento y termina en una voluntad de actuar. Las ideas son impresas en el subconsciente a través del medio del sentimiento. Ninguna idea puede ser impresa en el subconsciente hasta que es sentida. Pero una vez que es sentida, sea buena o mala, indiferente, debe ser expresada. Sentir es la única y sola manera a través de la cual las ideas son expresadas al subconsciente. Así que empiezo a explicarte esto que vamos a platicar el día de hoy del consciente y subconsciente. Nedille era un místico, y él era la persona que yo he leído que más desglosa la Biblia, y a través de él puedes entender muchos pasajes que se quedan ahí y que no los hemos entendido. Y para entenderlo y explicarlo y la razón por qué viene todo esto, porque nosotros trabajamos mucho, pero de repente avanzamos poco, ¿sí? Alguien decía que si trabajar duro fuera la clave, los burros trajeran cartera. Trabajan duro, pero no es eso tanto el trabajo duro, no es tanto el sacrificio. Hablamos mucho de que para tener éxito hay que sacrificarte, hay que pagar el precio. En realidad, familia, el precio a pagar aquí es dejar tus mañas, dejar tus costumbres, dejar tu rutina, dejar de hacer cosas que ya haces. Ese es pagar el precio, dejar de hacer lo que ya haces. Perdemos mucho tiempo en cosas que no son productivas para nuestro negocio. Entonces, eso es pagar el precio. No es de que te vas a sacrificar de 8 a 5 de la tarde con un pico y pala. No, esos sacrificios no es ese tipo de sacrificios, ¿sí? Pagar el precio no es que tienes que trabajar tanto físicamente. Sí se trabaja, lógico, pero es un 80-20. O sea, es un 20% la acción, por ejemplo, y un 80% es la promoción. O sea, cómo estamos promoviendo, cómo estamos contactando, cómo estamos dando la información. Así que ahí es donde vamos a entrar a hablar sobre la conciencia y el subconsciente para poder aprender a soñar,
para poder aprender a visualizar, a estar visualizando a los prospectos, ¿sí? Estar visualizando a la gente que va a entrar a tu negocio, estar visualizando los que ya están dentro como líderes dentro de la empresa, para aprender a usar la imaginación, ¿sí? Y todo bien y lógico, aprendiendo a usar la conciencia. La conciencia, familia, imagínala como un río, ¿sí? Como un mar, perdón, como un mar, y el consciente y subconsciente, puedes imaginarlo como dos ríos que salen del mar. Son lo mismo, pero salen de forma diferente. El consciente masculino, porque es el que impregna, por ejemplo, al subconsciente, el subconsciente es el que crea, ¿sí? Así es que vamos a entrar al trapo, dijo Cantinflas. Aunque el subconsciente le sirve al hombre fielmente, no se debe deducir de la relación, es la de un sirviente a su maestro como se concebía antiguamente. Los profetas antiguos lo llaman el esclavo, sirviente del hombre, y a lo mejor los que han leído la Biblia en el Nuevo Testamento, San Pablo lo personificó como una mujer y dijo, la mujer debe estar sujeta al hombre en todo. Aquí es donde muchas personas se agarran de forma diferente, ¿verdad? Debe estar sujeta al hombre en todo. El subconsciente sirve al hombre y fielmente le da forma a sus sentimientos. Sin embargo, el subconsciente tiene un disgusto distintivo por la compulsión y responde a la persuasión en lugar de al comando. Consecuentemente, se parece a la esposa amorosa más que al sirviente. El epístola, el esposo dirige a la esposa. Esto está en la Biblia. Puede no ser cierto del hombre y la mujer en su relación terrenal, pero es cierto en el consciente y subconsciente o de los aspectos masculino y femenino de la conciencia. El misterio al cual Pablo se refiere cuando escribió, este es un gran misterio. Aquel que ama a su esposa se ama a sí mismo y ellos dos han de ser uno en la carne. Yo cuando me casé nos dijeron eso y nos dijeron que el hombre no puede separar lo que Dios ha unido. Pues eso es verdad, pero no es el hombre y es la mujer. Se refieren a el consciente y el subconsciente. Si fuera así, ahí tenemos un micrófono. Okay. Si fuera así, pues todos los que nos casamos por todas las leyes, nadie se separaría, ¿no? Porque supuestamente ningún hombre puede separar lo que Dios ha creado. Pero en realidad la frase se refiere al consciente y subconsciente. Aquel que ama a su esposa se ama a sí mismo. O sea, es el consciente y el subconsciente. Y ellos dos han de ser uno en la carne. Es simplemente el misterio de la conciencia. La conciencia es realmente una indivisida, pero por el bien de la creación parece estar dividida en dos. Es más fácil atribuirle tu sentimiento a eventos en el mundo que admitir que las condiciones del mundo reflejan tu sentimiento. Sin embargo, es enteramente cierto que el exterior refleja el interior. Como es afuera, como es adentro, es afuera. O sea, esto lo hemos escuchado mucho.
como es adentro es afuera, un hombre no puede recibir nada a menos que le sea dado desde el cielo. O sea, se refiere al inconsciente. Y el reino de los cielos está dentro de ti. O sea, el subconsciente. Nada viene de afuera, todas las cosas vienen de adentro, del subconsciente. Es imposible para ti ver otra cosa que los contenidos de tu conciencia. El subconsciente acepta como verdadero aquello que tú sientes como verdadero, y debido a que la creación es el resultado de las impresiones del subconsciente, tú, por medio de tus sentimientos, determinas la creación. Ya eres aquello que deseas ser. Qué frase tan linda. Ya eres aquello que deseas ser, y tu negativa a creer esto es la única razón por lo que no lo ves. ¿Sí entiendes, familia? Y tu negativa a creer esto es la única razón por la que no lo ves. Buscar en el exterior por aquello que no sientes que eres es buscar en vano. ¿Por qué nunca encontramos aquello que deseamos? Encontramos solo aquello que somos. Resumido, expresa y tienes solo aquello de lo que eres consciente de ser o poseer. Al que tiene se le da. Ya hemos escuchado esa frase, ¿no? Al que tiene se le da. Negar la evidencia de los sentidos y apropiarse del sentimiento del deseo cumplido es la manera para la realización de tus deseos. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, al dormir en la cama, entonces abre los oídos de los hombres y le da sus instrucciones. Igual lo puedes ver en la Biblia. Es en el sueño, en la oración, un estado similar al sueño, que el hombre entra al subconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. En estos estados, el consciente y el subconsciente se unen creativamente. El aspecto masculino y el aspecto femenino se vuelven uno. El sueño es el momento cuando el aspecto masculino o mente consciente va del mundo de los sentidos a buscar su amante o parte subconsciente. El subconsciente, a diferencia de la mujer del mundo que se casa con su marido para cambiarlo, no tiene deseo de cambiar al estado consciente o de vigilia, sino que la ama como es, reproduce y fielmente se asemeja, y fielmente su semejanza en el mundo exterior de la forma. Las condiciones y eventos de tu vida son tus niños. Qué lindo. Formados de los moldes de las impresiones de tu subconsciente en el sueño. Son hechos en imagen y semejanza de tus sentimientos más internos, que ellos pueden revelarte a ti mismo. Tus niños, familia, son tus circunstancias. Todos los eventos, momentos, circunstancias que vemos manifestados allá afuera son los niños, son los que nosotros mismos creamos. Acuérdate que el consciente es el padre y la madre es el subconsciente. Así que cuando hablamos y decimos tú eres el único responsable de las cosas que te suceden, es porque así es, porque tú las creaste muchas veces inconscientemente, porque no sabes que el subconsciente, no sabe de mentiras. El subconsciente crea lo que imprimes en él. Sea cierto, o sea, no sabe de bromas. Sea cierto o sea mentira, él lo manifiesta. ¿Okay? Pero para eso se tiene que sentir.
Por eso no se realizan las cosas. Ahorita vamos a pasar más adelante sobre eso. La vigilia se refiere, hay una parábola donde dice que están todas las muchachas esperando al novio y ellas tienen una linterna y se les acaba el petróleo y tienen que volverle a poner, pero les dice, no se duerman, manténganse en vigilia. O sea, eso se refiere a que estés cuidando tus pensamientos. O sea, no te distraigas con pensamientos que tú no deseas. Mantente alerta, mantente en vigilia, esperando. O sea, no hay ningún novio ni hay ninguna novia, son pensamientos. El novio se refiere, lógico, al subconsciente, porque va a ser realidad cualquier pensamiento. Pero así es como se va entendiendo poco a poco. No, o sea, yo leí muchas veces la Biblia y de primero pues no entendía mucho, lo leía como leer un libro. Es un libro lógico, pero de la vida. O sea, ahí está la mente manifestada. Cuando oyes hablar de Adán, de los hijos de Adán, todo lo que habla en la Biblia, todo está relacionado al consciente y subconsciente, ¿sí? Como es en el cielo, así es en la tierra. Hemos escuchado esa frase. Como es en el subconsciente, así es en la tierra. Lo que sea que tengas en la conciencia cuando vas a dormir es la medida de tu expresión en los 2/3 conscientes de tu vida en la tierra. Nada te impide realizar tus objetivos salvo tu incapacidad de sentir que ya eres aquello que deseas ser o que ya estás en posición de las cosas que buscas. Para ser realizado, entonces el deseo debe ser resultado en el sentimiento de ser o tener o presenciar el estado buscado. Esto se logra al asumir el sentimiento del deseo realizado, el sentimiento que viene en respuesta a la pregunta, ¿cómo me sentiría si mi deseo se cumpliría? Ahí es donde empezamos a usar la imaginación. ¿Cómo me sentiría si yo estuviera ahorita en Punta Cana? O sea, un ejemplo, y empiezas a visualizarlo mucho más porque ya has estado allí. Pero cuando no has estado, empiezas a usar la imaginación y tienes que sentirlo. Los que no han estado en Hawái, en Cancún, en República Dominicana, y quieres estar ahí, tienes que usar la imaginación y hasta que sientas el aire, hasta que tú lo sientas es cuando se va a manifestar. Y ahí nada más tienes que esperarte. Por eso cuando corres metas, yo en lo personal así lo hago, respetando todo el mundo. Yo leí muchos libros de metas y yo ahorita establezco mi objetivo, pongo lo que quiero, trabajo todos los días por lo que quiero, pero no me preocupa si voy a llegar o no voy a llegar. Mucho tiempo me frustré mucho corriendo metas a corto, mediano y largo plazo y supe que siempre que llegaba a una meta, antes de llegar a una meta ya estaba puesta la otra. Era como un desierto, como un oasis, que no disfrutas tu rango o no disfrutas tu nivel porque antes de llegar ya tienes el otro. Entonces, aprendí eso yo, no me preocupo si llego o no llego, si llego primero o alguien más llega primero. Yo trabajo más disfruto mucho lo que hago cada día, disfruto mucho la paz que siento. Pongo objetivos, establezco metas, promuevo y hago todo lo que tengo que hacer, pero tampoco trato de manipular a nadie para yo llegar a mi meta. Yo hago que la gente haga lo que sea su voluntad de hacer y me siento muy a gusto, siento mucha paz. Así que, ¿cómo me sentiría si mi deseo se cumpliera? Es el sentimiento que debería monopolizar e inmovilizar a tu atención mientras te relajas para dormir. Debes estar en la conciencia de ser o tener aquello
que deseas ser o tener antes de dormir. Vamos a platicar un poquito más de esto, cómo hacerlo. Aquí escribí algunas cosas que venían ahí. Elige este día a quién servirás. O sea, aquí se deriva en dos amos. El Espíritu Santo o el ego. ¿Sí? Nada más en tu mente existen dos sistemas de pensamientos. El sistema del ego y el sistema del Espíritu Santo. Ambos funcionan y ambos son tremendos. Pero todo depende cuál sirves. ¿Sí? Si sirves al Espíritu Santo o sirves al ego. Hemos escuchado cuando se dice hay dos vocecitas en tu mente. Sí, lógico. Siempre vas a escuchar la vocecita del Espíritu Santo y escuchas la del ego. Como la del ego es más fácil, ¿sí? Muchas de las veces hay que juzgar, hay que mentir, hay que hacer un montón de cosas por seguir la mente, el ego, ¿sí? O sea, ¿a qué guía sigues? Hemos escuchado un montón de historias sobre la vocecita, sobre un angelito y un diablito en cada hombro, sobre un león que tú alimentas. Se ha escuchado muchas historias, pero aprender a pensar en el sistema del Espíritu Santo, tú no tienes que tomar decisiones por tu cuenta, porque todos los días tú le preguntas a tu ser interno, a tu maestro interno, a Jesús, como tú lo conozcas, y siempre te va a dar la respuesta. Siempre te va a dar la respuesta. Nada más hay que aprender a hacer la pregunta correcta y a escucharlo. ¿Sí? Entonces, eso es un proceso, familia. Ven ante mí con canto y agradecimiento. Entra en sus pornones con gratitud y en sus tribunales con elogios. Todas estas son frases de la Biblia, familia, donde se refiere a lo mismo. O sea, entra en sus portones con gratitud. O sea, al entrar es la gratitud, es agradecer. Cuando entras al subconsciente hay que ser agradecidos. En sus tribunales con elogios. La segunda dice, aquel que mantenga a Israel no deberá dormir. Es lo mismo, se refiere a la misma, al estar atento con lo que pones en tu subconsciente. Sin embargo, él le da a su amada el sueño. O sea, aquí se refiere a su amada el sueño. Okay. Canción de Salomón. Por la noche en mi cama busqué a aquel que quería, aquel a quien mi alma ama. Entonces, a quien mi alma ama, lo sostuvo y nunca lo dejé ir hasta que lo llevé a la casa de mi madre y a la recámara de aquella que me concibió. Es lo mismo, familia, se refiere al consciente y al subconsciente, pero te lo describen de un modo que en la Biblia no lo entiende uno. Cuando uno empieza a leerla no lo entiende, yo no lo entendí al principio, ¿sí? Pero ahora sé a qué se refiere. Abajo dice, así como te sientes, la imprimes a ella y ella, la amante perfecta, le da forma a estas impresiones y las expresa como hijos de su amado. Se vuelve a referir al consciente, subconsciente y a las circunstancias externas. Toda hermosa eres, mi amor, no hay mancha en ti. Se vuelve a referir al subconsciente. Es la actitud mental para adoptar antes de dormir. ¿Okay? Descarta las apariencias y siente las cosas como deseas, sean, ¿por qué? El declarar cosas que no se ven como se vieran y lo que no se veía se vuelve visible. Deja que los muertos entierren a los muertos. Como escuché esa frase y yo la creía como cuando se me rajaba un prospecto, un socio en el negocio,
Así me la explicaron. Deja que los muertos entierren a los muertos. Y en realidad, familia, no es así. Se refiere a los pensamientos que no son los que tú deseas. Déjalos, déjalos, no te enfoques. La única forma de liberarte de las ilusiones es quitándoles tu atención, ¿sí? No las ves más. Hay una parte donde dice que a Daniel se le iban a comer los leones, no le iban a echar los leones. Y Daniel lo que hizo fue implorar a su Dios para que lo salvara de los leones. Y lo único que hizo para que lo salvara de los leones fue darles la espalda a los leones. Familia, los leones son los problemas, ¿sí? Él le dio la espalda a los problemas, o sea, dejó de ponerles atención y esos son los leones, ¿sí? Hay otra parte donde dice, y nos veíamos y nosotros nos veíamos como saltamontes y a ellos los mirábamos como gigantes. Igual, se refiere a los problemas. Nosotros, entre más grande hagas el problema, más chiquito te miras tú. Entonces tienes que cambiar tu forma de ver las cosas. Excepto que un grano de trigo caiga en el suelo y muera, se mantiene solo. Pero si muere, trae mucho fruto. Igual, esta parábola la hemos escuchado mucho, ¿sí? Pero se refiere a los pensamientos igual que caen al subconsciente. Si no llegan al subconsciente, no dan fruto, ¿sí? Así es, familia. Así que esta es la parte que quería compartir. Ahora te voy a explicar cómo yo lo entiendo y cómo se lleva a cabo, por ejemplo, esta parte. Se refiere a que tú puedes elegir cuando te vas a dormir. Es el mejor estado para poder llegar al subconsciente. El sueño es la puerta al subconsciente y la oración, pero la oración muchas personas no lo saben a aplicar, ¿sí? Entonces, el sueño es lo más básico para explicártelo, ¿sí? Porque es cómo llegar al inconsciente, ¿sí? Eh, Esto se hace, por ejemplo, cuando te vas a dormir. Cuando te vas a dormir y tienes que hacerlo un hábito, ¿ok? Por ejemplo, es irte a dormir y antes de dormirte, sentarte, o sea, en las dos, parejito y recargado en la pared, no acostado, y cerrar tus ojos. Y yo a veces que si no tengo el sueño todavía para dormirme, empiezo a decir, tengo sueño, tengo mucho sueño, ya me voy a dormir. Y para empezar a dormirme, un ejemplo, no es que me vaya a dormir, yo quiero estar en el estado alfa, donde estoy como dormido y como despierto. Ese es el mejor estado. O sea, la conciencia funciona a través de estados mentales. ¿Okay? Entonces, en este momento, lo que hago yo para empezarme a llegar a ese momento, empiezo a ver todo mi día pasado, por ejemplo, todo lo que pasó durante el día, y lo que no me gustó, lo empiezo a cambiar cómo sería, cómo me gustaría que fuera. Ya hablo de personas, momentos, lugares, circunstancias, cosas, todo lo puedes cambiar en ese momento para que en el futuro sea como tú quieres que sea, ¿sí? Otro día levantarte, visualizas tu día como quieres que sea, pero paso al siguiente, al paso anterior, cuando estás sentado en ese momento, llega ese estado mental, ahí es donde tú empiezas a visualizar, a usar la imaginación. O sea, tú no obtienes lo que deseas, obtienes lo que imaginas. Tú no obtienes lo que crees, obtienes lo que imaginas. Está en la imaginación. El taller es la imaginación, familia. Ahí está el taller donde debemos trabajar en imaginar lo que queremos ser, hacer y tener. Yo te sugiero mucho que primero visualices la persona que quieres ser. Antes de visualizar lo que quieres tener, visualízate cómo quieres ser.
decía Alex Day, habla, camina y condúcete como la persona que tanto quisiera ser, ¿sí? Que visualices la persona que tú quieres ser y antes de eso te vas a dormir, ¿sí? Pero de ahí hazlo hábito para que empieces a visualizar tu estilo de vida, ¿sí? Cómo tú quieres vivir y puedes imaginar tu organización, puedes imaginar tu grupo, puedes imaginar todo, pero acuérdate que antes de tenerlo lo tienes que imaginar. Y antes de tenerlo, primero es imaginarlo, luego es sentirlo y luego trabajar por ello, ¿sí? En el libro de la ciencia de hacerse rico, dice que tienes que hacer las cosas de cierto modo y de cierta manera, ¿sí? Ahí es donde aplica cómo aprender a trabajar con gente, ¿no? Porque te va a llegar la gente, te va a llegar todo, pero tienes que aprender cómo hacerlo, ¿sí? Por eso se obtiene todo de un cierto modo y se hace de un cierto modo. O sea, dice la ciencia de hacerse rico, con el pensamiento lo atraes, pero con la acción lo recibes, ¿sí? Así que familia, yo pensaba durar una media hora, así que tenemos 30 minutos que empezamos. Bendiciones para todos, cuídense mucho. Yo ahorita voy a salir de casa, hoy me tocó estar en casa con la familia, con mi esposa y termino y les sigo porque tengo también responsabilidades que hacer. Y quiero agradecerle mucho a mi equipo de apoyo, a mis diamantes, a Pedro y Nele, a Artemio y a Cheli, a los líderes de la organización, a Claudio, a Patín, Francisco Patín, que tanto nos sirven, que tanto apoyan, que tanto nos aportan. Y lógico a Ronnie Martínez, a Félix Núñez. Saludos, saludos. A Gabriel Rojas. A todos, a todos. Hola, hola, buenos días. Aquí son buenos días, allá son buenas tardes. Saludos. Así que pasen buenos días, que tengan un excelente día. A Leida le dejo los micrófonos.